Bienvenidos muchachos a este nuevo episodio de Improdcast. Les saluda Ibrahim Querales con un nuevo video. Bueno, la verdad he estado un par de semanas desaparecido, chicos, por un tema de trabajo. He tenido algunos temitas ahí en el trabajo que me han impedido, digamos, seguir con el ritmo del canal. Sin embargo, bueno, podrán apreciar a las personas que son parte de esta comunidad que he podido subir los videos, bueno, el audio mejor dicho, tanto de Spotify como de las otras plataformas de audio en YouTube, para poder tener, digamos, un control al respecto y poder, digamos, tener como que una correlación, pues, ¿no? Y poder monitorear mejor este contenido como tal, pues, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí estoy nuevamente grabando un nuevo episodio para ustedes. Muchas gracias para todas aquellas personas que esta semana, sobre todo mis amigos más cercanos, mis conocidos más cercanos, que me han dado comentarios positivos al respecto al podcast. Me han animado a continuar porque en efecto, bueno, creo que para los seres humanos es muy normal tratar de hacerlo todo y esperar que nuestros proyectos y nuestras metas sean a corto plazo. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a no, ¿cómo decirlo? Pues no, a esperar resultados inmediatos o rápidos de las cosas, y a veces no están así. Y quiero decirles que realmente esto es completamente normal y más común de lo que parece, porque, por ejemplo, en mi caso, siempre esperaba que este proyecto avanzara muy rápido, tenía otra idea en mi cabeza. Sin embargo, evidentemente, a veces las cosas no avanzan como tú esperas, y por supuesto que también la imprevisibilidad de la vida se atraviesan cosas que tú no estabas esperando, situaciones desagradables o simplemente situaciones que se colocan en medio de tu vida para interrumpir el flujo normalmente que tú tienes en tus rutinas. Pero bueno, para no extenderme más, esta situación a veces te lleva a simplemente desmotivarte y dejar de lado los proyectos que tienes, o dejarte absorber por el día a día de la rutina. Y eso es un poco lo que quiero hablarles el día de hoy. A propósito de la última lectura que he tenido de un libro muy interesante que les recomiendo, que es este de acá, se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es un libro muy interesante que me sirvió a mí durante estos meses en los que no, bueno, por razones de salud no pude ir a mi trabajo, estaba en cama por un tema de una operación de tobillo. Estuve prácticamente desde enero, más o menos, hasta finales de mayo en cama, bueno, con la movilidad reducida por este accidente que tuve en enero. Y esto me permitió, bueno, evidentemente estar en casa, poder descansar, pero me dio bastante tiempo libre, que evidentemente para las personas que estamos acostumbradas a tener un estilo de vida un poco más agitado, con todo el trabajo, las responsabilidades, es un poco frustrante a veces. Pero bueno, lo bueno de todas estas situaciones, o mejor dicho, de la vida, lo bueno es que siempre puedes ver el lado positivo, evidentemente. Y esto me permitió, entre otras cosas, seguir con otros proyectos que tenía estancados, reflexionar bastante acerca de lo que quiero para mi vida. Y bueno, leer este libro que tenía pendiente, que me habían recomendado muchísimo. Es la historia básicamente de esta persona, Viktor Frankl, que es un doctor reconocido en el mundo de la psicología en el tema de la logoterapia. Bueno, creo que es uno de los fundadores de esta escuela de la logoterapia, que es una técnica psicológica, bueno, para digamos, tratar con pacientes, pero en específico o especialmente se basa este tema en que las personas consigan el sentido de su vida de una manera propia. Suena bastante doctrinario, bastante confuso quizás para algunas personas, pero creo que todos podemos sentirnos identificados con este tema del sentido de la vida. Es una pregunta que ha atormentado, o que ha rondado la mente de la humanidad desde que tenemos conciencia acerca de nuestra propia existencia. Y es ese sentimiento que tenemos, o que bueno, creo que la gran mayoría de las personas ha tenido en algún momento, que a veces quizás no puede identificarlo, de ¿para qué estamos aquí? La vida es simplemente levantarte, bañarte, desayunar o comer, ir al trabajo, regresar nuevamente, bañarte nuevamente, cenar y seguir con la rutina una y otra vez hasta el momento en que fallezcas.
o hay mucho más allá que solamente trabajar, comer y dormir. Estas situaciones se presentan sobre todo cuando obviamente los seres humanos tenemos la mayoría de nuestras necesidades cubiertas, o al menos las más fundamentales, que son, bueno, la comida, el cobijo de un hogar, la bebida, el agua, y la salud. Luego de que todas estas necesidades están cubiertas, a cualquier ser humano se le puede venir a la cabeza el empezar a sentir o el empezar a pensar en cosas un poco más metafísicas, un poco más espirituales, si se quiere. Como por ejemplo, ¿para qué estamos vivos? ¿Hay algún propósito para que nosotros estemos en esta tierra? ¿Somos simplemente una casualidad cósmica o es que venimos a este mundo a hacer algo? Y este libro es bastante interesante al respecto porque te muestra cómo el espíritu, cómo, digamos, la entereza del ser humano puede sobreponerse a las situaciones más extremas, porque Viktor Frankl, lamentablemente por temas de su digamos, religión o de sus creencias, fue digamos, aislado en uno de estos campos de, ya saben qué, durante la Segunda Guerra Mundial, pues no, con la Alemania nazi. Entonces esto lo orilló o lo colocó en una situación muy terrible, que yo creo que evidentemente hablarlo de esta manera no le hace su justicia, porque solamente aquellas personas que vivieron esta tragedia tan horrible son capaces de entender el dolor de haberlo atravesado, pues no. Y lo interesante del libro es que te narra cómo, a pesar de estar en una situación completamente extrema, a pesar de estar en una situación que yo creo que cualquier ser humano podría perder la cabeza o podría perder la esperanza en cualquier momento, te narra cómo fue superando esta terrible situación y cómo inclusive en un momento así de su vida pudo encontrarle un sentido a todo esta desgracia, pues no. Quiero obviamente resumirles 3 ideas principales que me interesaron bastante y creo que pueden ser de interés para ti también, respecto a cómo la logoterapia o esta escuela psicológica logra, digamos, ayudar a los pacientes o a las personas a conseguir un sentido para su vida. Y se basa en 3 ideas. Según la logoterapia, el sentido de la vida se puede encontrar a través de una acción concreta, que sería, por ejemplo, una meta en común, una meta fija para ti como persona, a través de los dones mismos de la existencia, que básicamente se refiere a la existencia en sí misma. El poder disfrutar de un platillo, de tu platillo favorito, el poder caminar y disfrutar de la naturaleza, el poder abrazar a tu hermano o a tu hermana o a tu ser querido y sentir el calor humano, que sería como que, digamos, lo básico, aunque a veces hay personas o habemos personas que no apreciamos estas pequeñas cosas que realmente son los que podrían darle sentido a la vida al final, y a través del sufrimiento. Y wow, es impactante saber esto porque muchas veces los seres humanos, y bueno, especialmente en estos últimos tiempos, creemos que venimos al mundo a ser felices, pero en realidad no, venimos al mundo a vivir, a experimentar lo bueno y lo malo. Entonces, Frankl en este libro, resumiendo sus palabras obviamente, establece que el sufrimiento en sí mismo podría ser incluso algo que pueda darle sentido a tu vida al final, porque a pesar de que es algo desagradable, a pesar de que es algo que el ser humano no lo contempla como una meta superior o no lo contempla como algo que necesite ser vivido, sino más bien todo lo contrario, cada vez que sentimos que va a ser una situación dolorosa o que va a ser algo desagradable, lo evitamos. El sufrimiento por sí mismo puede darle sentido a tu vida. Obviamente no necesita ser la única forma de darle sentido, pero el sacrificio como tal, bien sea de aquella persona que se sacrifica para que otro sobreviva, o el sufrimiento de haber enfrentado una situación terrible, al final de cuentas puede ayudarte o puede transformar la forma en cómo ves el mundo,
y asimismo puede transformarte en una persona mucho más resiliente, mucho más resistente. Esta palabrita que se ha hecho famosa estos últimos años, que es resiliencia. Entonces, básicamente, estas 3 ideas son, digamos, fundamentales en el tema de encontrar un sentido de la vida. Sin embargo, evidentemente, esto es solamente una de las posturas psicológicas, de las muchas posturas psicológicas que hay alrededor de este tema. Pero yo creo, chicos, que la mejor forma en la que uno puede realmente encontrar sus metas o encontrar aquello que le apasiona es darse cuenta de que en realidad la vida en sí misma no tiene o no necesita un sentido. Eso también es una de las posturas psicológicas y filosóficas, mejor dicho, más importantes y más, digamos, arraigadas en la cultura. Porque evidentemente nos han inculcado una idea de que tenemos que ser exitosos, de que, bueno, el propósito de la vida es que, no sé, acumular dinero, o ser famosos, o ser millonarios, y todas estas cosas evidentemente están muy bien, obviamente. ¿Quién no quisiera tener una mejor calidad de vida? ¿Quién no quisiera tener posesiones materiales sobreabundantes? ¿Quién no quisiera tener todas estas riquezas y toda la fama? Pero a lo que quiero llegar con esto es que realmente el ser humano no vino al mundo a cumplir un propósito como tal, porque el propósito está en la vida en sí misma. Yo me identifico más con la segunda forma, según Frankl, bueno, y la logoterapia, de darle sentido a la vida, y es a través de la existencia misma. El sentido de la vida es aquello que nosotros mismos le damos. Puede ser malo o puede ser bueno. Eso va a depender de ti y de cómo veas el mundo. Entonces, la verdad es que no hay que correr detrás de un sentido. Este concepto o esta postura filosófica de sí, tienes que encontrar un sentido, de que el sentido de la vida, es algo que ni siquiera las mentes más brillantes del mundo han podido descifrar. Y se trata precisamente porque para cada persona hay un sentido distinto. El sentido de tu vida puede ser ayudar a los demás, formar parte de una comunidad, abrazar a tus hermanos, guiarlos por el camino de la rectitud o por un buen camino. El sentido de otras personas puede ser, no sé, llegar a gobernar un país, una nación, un continente, no lo sé, o descubrir la cura para alguna enfermedad, llámese como se llame. Pero en realidad no podemos ser presos de ese destino. Y lo digo con toda franqueza y con toda responsabilidad porque, bueno, por lo menos en mi caso, yo pensaba que la vida iba a ser completamente distinta. A veces me torturo con el que hubiera pasado si esto, lo otro, que este era mi destino. Pero en realidad las cosas que hemos vivido hasta este momento son producto de nuestras decisiones, precisamente, y también del azar en general. No importa qué tanto planeemos, al final la vida siempre va a encontrar la manera de digamos, tropezar con nosotros. Y eso está bien, porque la vida no solamente puede ser aquello que nosotros planeamos. En realidad es lo que ocurre hoy, en este momento, mientras hablamos. Es lo que ocurre mientras estás pensando en cómo será el futuro. Y lo que quiero decir con esto es que en realidad, y bueno, también los invito a que vean la película de Soul, si no la han visto, de Pixar, de Disney, que es muy interesante al respecto porque el personaje principal, que es Joe, spoiler, al final se da cuenta de que en realidad son las pequeñas cosas, es lo simple, lo que realmente importa. Sentir que tienes un hogar, sentir que tienes personas que se preocupan por ti, agradecer también que tienes un trabajo, que tienes una habilidad, y agradecer que puedes seguir adelante si estás sano, inclusive aquellas personas que están sufriendo en este momento, porque quizás todo ese sacrificio, todo ese sufrimiento y todo ese dolor al final van a tener un sentido, porque en realidad no sabemos el sentido que tiene sino hasta que es el final de nuestra vida. Aunque suene un poco trillado, un poco desesperanzador. Entonces, muchas gracias a todos, muchachos, por escuchar este video. La verdad que había pensado mucho acerca de qué tema hablar,
Pero tomando en cuenta este libro que finalmente terminé de leer después de tanto tiempo, a pesar de que no es tan largo, me di cuenta que es importante este mensaje. No necesitas ser alguien, no necesitas tener un sentido ni siquiera. Puedes tener metas, puedes planear, tener objetivos, está muy bien. Tener rutinas, tener ambiciones, está perfecto. Pero relájate un poco. Puedes seguir disfrutando de la vida. Puedes seguir teniendo un sentido en sí mismo. La existencia es parte de un regalo que tenemos, a pesar de que muchas personas no lo vean así por las dificultades que han vivido. Pero el sentido de la vida es el que nosotros le damos, con nuestras acciones y con nuestros pensamientos. Si llegas hasta acá, quiero agradecerte por tu tiempo, es muy valioso para mí. Te invito a que te suscribas en mi canal picándole en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Subo video todas las semanas. Te invito también a que me sigas en mis redes sociales en @kikerales en Instagram y como Ibrahim Kerales en Facebook. Muchísimas gracias por tu tiempo, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.